Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Chicos, buenos días. Buen día, ¿Están todos doctora. observando la presentación? Bien, el día de hoy vamos a comenzar a ver el capítulo de Streptococcus. Los Streptococcus son cocos también gram positivos que se agrupan en cadenas, por eso es que se denominan Streptococcus. Hay dos clases muy importantes y el objetivo de esta clase va a ser precisamente aprender a diferenciar qué es un Streptococcus pneumoniae y qué es un Streptococcus pyogenes, que son las dos especies que vamos a estudiar por ser las más importantes en la clínica, en lo que es la microbiología clínica. Comenzaremos por Streptococcus pneumoniae. ¿Cuáles son sus características principales de este microorganismo? Streptococcus pneumoniae se caracteriza porque tienen cocos lanceolados en forma de llama de vela, gram positivos, y su disposición, como ya le he dicho, está en cadenas cortas o a veces inclusive se pueden observar en diplococos, así, de dos en dos. Generalmente estos diplococos van a presentar una cápsula polisacarídica que es sinónimo o igual cuando las bacterias poseen cápsula, poseen también caracteres de virulencia. Es muy sensible Streptococcus pneumoniae a la optoquina y también es destruido o lisado por las sales biliares. Streptococcus pneumoniae es alfa hemolítico porque sabemos que existen tres tipos de hemólisis. La hemólisis alfa, que es una hemólisis parcial, la hemólisis beta, que es una hemólisis total, y la hemólisis gamma, en la que no se observa ningún tipo de hemólisis. Vamos a observar entonces que estos microorganismos, al ser alfa hemolíticos, requieren de un 10% de dióxido de carbono para crecer. ¿Dónde es su hábitat normal de Streptococcus pneumoniae? El hábitat normal de Streptococcus pneumoniae es en la nasofaringe. Generalmente se presenta entre un 5 y un 40% de personas inclusive sanas. Son muy sensibles a la penicilina y a la eritromicina. Su cápsula es inmunogénica. Hoy en día se conocen 83 tipos distintos de Streptococcus. Al presente, los cultivos que se realizan ya cuando son envejecidos o son de varios días pueden perder su gram positividad y volverse gram negativos. Son muy sensibles a la optoquina. Este es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus viridans no es sensible a la optoquina. Se multiplica en los tejidos, el Streptococcus pneumoniae, no produce toxinas y tiene virulencia en virtud a esta cápsula que presenta. Acá vamos a ver algunas imágenes de Streptococcus pneumoniae. Miren, justamente este es un diplococo, pero con forma lanceolada. Miren, es un poco alargadito en realidad. Y todo esto que ven alrededor es la cápsula que posee, la cápsula polisacrídica. Esta es una fotografía electrónica. También estas son fotografías electrónicas, ¿no? Acá vamos a ver cómo se observa en el gram. En un gram normal de esputo, miren cómo se observan los streptococcus. Aquí están agrupados de dos en dos. Esto es lo que se pueden observar y aquí algunos ingresados inclusive en los polimorfonucleares. O sea, los polimorfonucleares, los leucocitos que salen a defender, miren cómo se encuentran fagocitando a estos Streptococcus pneumoniae. Esta es otra fotografía electrónica donde puede fácilmente observarse esta disposición de los cocos en forma de llama de vela y de dos en dos. Miren, ahí están. Otros están agrupados en cadenitas cortas también, como en este caso, miren aquí, cadenas cortas. O en este otro, cadenas cortas. Aquí van a poder observar claramente su estructura celular.
Acá tenemos la cápsula, todo esto es cápsula. Todo esto de acá es pared celular y membrana citoplasmática. Acá podemos ver, observar que tiene varias enzimas, las neuraminidasas, las autolisinas, las hialuronidasas, las neumolicinas. Todo esto tiene Streptococcus pneumoniae. Entonces, si recapitulamos, decimos que estos son habitantes normales de las vías respiratorias superiores. ¿Cuáles son los cuadros que puede causar? Las enfermedades que puede presentar. Neumonía, sinusitis, otitis, bronquitis, puede presentar bacteremias, puede presentar meningitis. ¿Por qué es tan patógeno este microorganismo? Porque presenta una estructura antigénica donde la porción somática del neumococo contiene una proteína M. Esa proteína M es característica para cada tipo de neumococo y tiene un carbohidrato común a todos los neumococos. Vamos a ver eso. Miren, otra vez si vemos acá, tenemos acá la proteína M que está atravesando. Tenemos enzimas, tenemos todos estos, neumolicinas, todo esto que está en el neumococo. Para poder tratar al Streptococcus pyogenes, neumonía, el tratamiento ideal es la penicilina G, es el fármaco de elección. Aunque al presente y en la actualidad ya existen muchísimas cepas resistentes. También tenemos que decir que en la pared celular específica de cada grupo, el neumococo tiene carbohidrato, presenta que es un carbohidrato que se encuentra justamente como antígeno de pared celular específico. Ha habido un investigador, Landsfield, que ha descubierto o ha sistematizado, ha realizado una clasificación de estos grupos serológicos en virtud a los antígenos celulares específicos. Los ha denominado desde las letras A la U del abecedario o de K a la U y se conoce como grupos de Landsfield. Estos grupos de Landsfield desaparecen cuando se centrifugan los cultivos. Se pueden extraer las cápsulas con ácido clorhídrico caliente, con ácido nitroso, con fornamida, lisis enzimática, con pepsina o tripsina, esterilizando con 15 libras de presión durante 15 minutos. Esto ya sabemos. Ahora bien, Streptococcus pneumoniae, cuando se encuentra en un 5 a un 10% de portadores, en algún momento, eso es en portadores sanos, porque todos tenemos Streptococcus pneumoniae, pero cuando disminuyen las defensas, se convierte en una causa principal de neumonía. Esto fuera de los hospitales. Ahora, si estamos dentro de los hospitales, esto es aún mayor, hasta en un 60% en poblaciones cerradas, hospitales, cárceles, también es muy frecuente en niños, orfanatos, etcétera, etcétera. Inclusive en las maternidades, los lactantes, los recién nacidos neonatos, son colonizados y también hasta los 3 y 4 meses hay incidencia máxima de colonización. Inclusive los niños hasta de 2 a 3 años pueden llegar a tener Streptococcus pneumoniae. Ahora, ¿cómo se clasifican? Con la clasificación de Landsfield, de acuerdo al polisacárido que se encuentra en la cápsula. Hay 84 serotipos de Streptococcus pneumoniae. Los más importantes en los adultos son del 1 al 8, que son los responsables del 75% de neumonías, y en niños los tipos 6, 14, 19, 23, por lo general producen neumonía. Ahora bien, como tiene gran resistencia esta bacteria, se presenta siempre casi en las mucosas. Veremos qué factores pueden ser predisponentes para que se presente esta bacteria, que la tenemos dentro de nuestra flora normal. Primero, la edad. En los adultos que están envejecidos, se pueden presentar infecciones graves. ¿Por qué? Porque en la gente vieja
los anticuerpos ya no quieren trabajar, a veces son nulos. Entonces, existe una depuración mucociliar, los cilios ya no tienen la misma fuerza y se vuelven comprometidos con la bacteria. O en personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo subyacentes, la diabetes, por ejemplo. Ahí es donde también es la diabetes un factor predisponente para que aparezca Streptococcus pneumoniae. Ahora, si hablamos de las razas también, la raza negra es más factible que produzca Streptococcus pneumoniae mayor que en la raza blanca. Los negritos también pueden tener neumonías en mayor cantidad. Entonces, hay factores predisponentes para la aparición de la estreptocosis. Vamos a hablar entonces de otros factores que pueden llevar a la enfermedad, los niños desnutridos, entonces la desnutrición, la debilidad general de las personas, anomalías respiratorias, por ejemplo, el alcoholismo, el cáncer broncógeno o las personas que tienen obstrucción crónica conocida como EPOC, o los cánceres, el alcoholismo, otras inmunodeficiencias, el déficit del sistema del complemento, los trastornos circulatorios como la nefrosis, la ciclemia o inclusive la intoxicación medicamentosa puede favorecer a la aparición de bronconeumonía causada por Streptococcus pneumoniae. ¿Qué podemos decir también de este microorganismo? ¿Cómo lo vamos a alcanzar o cómo lo vamos a contraer a partir del aparato respiratorio? ¿Qué sitios va a invadir? Puede invadir el oído medio, puede invadir los mastoides, puede invadir los senos perinasales y otras localizaciones, inclusive. ¿Por qué? Porque estos Streptococcus pneumoniae tienen alta resistencia a ser fagocitados. ¿Por qué? Porque presentan cápsulas, tienen una cápsula polisacarídica y esa cápsula se traduce en que sean más invasivos. Además, poseen, atravesando la cápsula, una serie de enzimas que hemos visto, las neumolicinas, las hialuronidasas, las leucocidinas y otras para poder afincarse y poder destruir. Entonces, ¿cuál sería una muestra ideal? Por ejemplo, la microaspiración desde la orofaringe. Cuando nosotros queremos cultivar, podemos microaspirar a esta bacteria y esta bacteria se encuentra unida a interferencia de mecanismos y defensas locales en general. Vamos a observar entonces cómo una vez que ha ingresado a los pulmones, por ejemplo, tiene una rápida multiplicación en los espacios alveolares. Allá va a formar mucho edema, va a haber una cantidad de exudación muy grande, esa exudación va a ser fibrinosa, formada por leucocitos. Dentro de los leucocitos podemos ver a los polimorfonucleares y también muchos hematíes. Esto va a ser, este esputo, este exudado, va a hacer que se consolide en el parénquima pulmonar y cause neumonía. Un 60% en adultos y en niños un 25%. Y cuando no se queda solo en los pulmones y pasa a la sangre, puede acontecer en un 20% de los casos bacteriemia, que es la presencia de las bacterias en sangre. Entonces, es muy fácil llegar a diagnosticar laboratorialmente a este microorganismo. Con una tinción de Gram podemos, cuando crece en un cultivo, con el 5 o 10% de CO2, podemos observar este tipo de formaciones que estoy mostrándoles aquí. Miren con el cursor. Acá se encuentran los Streptococcus en cadenas, Gram positivos, porque están teñidos de violeta. Son Gram positivos. Acá estas otras son fotografías electrónicas que ya muestran de 2 en 2 o pueden mostrar cadenas cortas, como en este caso, elongadas en forma de llama de vela. Esa es una de sus características. Entonces, para el diagnóstico de laboratorio, las muestras pueden ser de sangre cuando ya ha formado una bacteremia. Puede ser el esputo, donde vamos a observar abundantes polimorfonucleares y vamos a observar también que existe ausencia
de las células epiteliales presencia de Diplococos lanceolados. También podemos tener como muestra la pus de los perisenos perinasales. En otros pacientes se les puede obtener el líquido pleural, de los oídos el exudado óptico. Todas estas pueden ser muestras buenas para poder diagnosticar al Streptococcus. Una vez que hemos llevado a cabo el examen microscópico del frotis y observado los organismos típicos agrupados en cadenas o de dos en dos o diplococos, podemos llevar a cabo un cultivo también en un medio de cultivo de enriquecimiento, como es el agar sangre, con un 5 o un 10% de dióxido de carbono, en una jarra de Gaspac, vamos a observar colonias típicas y que van a presentar un tipo de hemólisis, generalmente la hemólisis alfa. Las pruebas presuntivas que podemos realizar a esas colonias que van a crecer en este cultivo pueden ser la prueba de la optoquina y la prueba de la solubilidad en bilis. Ambas pruebas son positivas para Streptococcus pneumoniae. El serotipaje o clasificación por sueros se basa en el polisacárido capsular y si el laboratorio posee antisueros para clasificar el tipo de Landsfield, a qué tipo, inclusive se llega hasta esa determinación. En laboratorios de experimentación pueden existir las inyecciones intraperitoneales de esputo en los ratones para poder observar cuáles de estos microorganismos son y ver con la clasificación de Landsfield. Bien, vamos a ver ahora otros microorganismos. Vamos a estudiar, hemos dicho, el Streptococcus pyogenes, pero también existen otros Streptococcus que son importantes dentro del mismo género que antes se llamaban Streptococcus fecalis y hoy en día se le conoce como Enterococcus. Se ha cambiado el nombre de Streptococcus fecalis, presente en las heces fecales, por Enterococcus. Este género de los Enterococcus son importantes. Siempre se han clasificado como Streptococcus del grupo D. Una investigadora rusa, Kalina, en el año 1970 los denominó Enterococcus. Y Schleifer en el 1984 Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Entonces el género Enterococcus tiene a Enterococcus fecalis, a Enterococcus faecium e incluye otras 12 especies más. ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos? Al igual que los Streptococcus pneumoniae, los Enterococcus son también de la clasificación de Landsfield y son los Streptococcus del grupo D. ¿Dónde habitan? ¿Por qué se llaman Enterococcus? ¿Por qué se les ha dicho Enterococcus? Porque su residencia normal está en el tubo digestivo. Son muy resistentes. Cuando se los encuentra, muchas veces se constituyen en una segunda causa de las infecciones intrahospitalarias, IIHs. Se transmiten por las manos del personal en los hospitales. Por eso es tan importante el lavado de manos, ¿no? Entre médicos, enfermeras, todos los trabajadores de la limpieza, etcétera, etcétera, en los hospitales tienen que tener un lavado correcto de manos después de que ingresan a las habitaciones de los pacientes. Dentro de las especies de Enterococcus, las más importantes entonces son, y podemos señalar, a Enterococcus fecalis, con un 80 a 90% de prevalencia en las enfermedades en los humanos, y Enterococcus faecium, que es menos frecuente, pero es la otra forma, la otra especie, apenas está presente en un 10 a un 15%. Pero, ¿qué factores de virulencia o qué otras formas de adquirir tenemos? Por ejemplo, cuando adquirimos de nuestra propia flora normal, la infección se vuelve endógena de Enterococcus fecalis y es poco virulenta. Cuando lo adquirimos de fuera, cuando la adquisición es exógena, entonces hay muchos clones, muchas cepas de Enterococcus exógenos que son muy resistentes al medio ambiente, que pueden ser capaces de colonizar e invadir los tejidos
Inclusive pueden reemplazar a la flora microbiana, aunque se utilice antibióticos. Estos microorganismos llamados Enterococcus fecalis son capaces de transferir plásmidos a los enterococos endógenos, a los que tenemos dentro de nuestra flora normal, y los vuelven patógenos, totalmente patógenos. Sus factores de virulencia son que capaces de producir las enzimas citolicina, hemolicina, sustancias de agregación, pueden facilitar el intercambio de plásmidos, facilitar a las adherencias a células intestinales y renales, que se puedan añadir estas bacterias a estas células. Ese es el peligro. Y un 40% de los enterococos producen las proteínas ESP, que son proteína extracelular de superficie. Se llaman proteínas ESP, proteína extracelular de superficie. Además de las proteínas extracelulares de superficie de las ESP, puede producir ácidos lipoteicoicos y constituyen el antígeno del grupo D. Tienen mayor índice de virulencia y tienen también la posibilidad de formar factor de necrosis tumoral e interferón. Entre un 50 y un 65% puede producir cocolicinas. ¿Qué son las cocolicinas? Son las denominadas también metalopeptidasas extracelulares. Y estas metalopeptidasas son capaces de inactivar al endotelio, a la endotelina del péptido vasoactivo. ¿Cuál es su importancia en la clínica? Aparecen en infecciones como responsables muchas veces de infecciones urinarias complicadas, cuando hay cistitis, cuando hay pielonefritis, cuando hay prostatitis, abscesos prostáticos también, en infecciones sanguíneas de bacteremia, cuando producen inclusive lesiones a nivel del corazón, hay en las endocarditis, en las infecciones intraabdominales y pelvianas, y en las infecciones de herida operatoria, infección de herida operatoria también puede producir sepsis neonatal. La mayoría son infecciones intrahospitalarias. Todas estas que he mencionado, la mayoría son infecciones que se producen dentro de los hospitales. Por eso es que se les tiene tanto respeto a los enterococos. Hay otra especie que también vamos a estudiarla, Streptococcus agalactiae. Se conoce así. Este Streptococcus agalactiae es un estreptococo particular que se encuentra en las mujeres. ¿Por qué digo en las mujeres? Porque ha sido encontrado como un estreptococo beta hemolítico del grupo B. Los estreptococos beta hemolíticos del grupo B son Streptococcus agalactiae y Streptococcus pyogenes. Pero este tiene el antígeno del grupo B de Landsfield, contiene un polímero de rhamnosa, glucosamina, muy fijo a la capa de peptidoglicano. ¿Por qué se encuentra presente en las mujeres? Es fácilmente colonizado en la vagina, en el recto, tiene una colonización vaginal asintomática y es una importante causa de enfermedad neonatal y perinatal, el Streptococcus agalactiae cuando está presente. ¿Cómo se lo aísla a este streptococo? Generalmente se lo aísla en los pacientes neonatos, donde está causando enfermedad neonatal. El inicio es muy temprano, de los que llegan a nacer entre los 7 días o 3 a 7 días en los nacidos vivos. Y el inicio tardío cuando se produce en un 0,5% en 1000 nacidos vivos, clínicamente evidente entre 7 días y 3 meses, más o menos. Eso es cuando aparece tardemente. La bacteremia que produce Streptococcus agalactiae por meningitis se asocia rápidamente a su forma clínica. Ha causado numerosas epidemias. En el año 1980 su tasa de mortalidad se redujo al 15%. En el año 1996 el CDC hizo recomendaciones sobre el cultivo del Streptococcus agalactiae. Hoy en día siempre a las mujeres embarazadas se les hace, al finalizar el periodo del embarazo casi, se les hace un cultivo de la secreción vaginal para ver si no son portadoras de Streptococcus agalactiae por la importancia que tiene en el parto, durante el parto.
para prevenir cualquier cosa. Entonces, hay un cultivo para Streptococcus agalactiae y el cultivo para el diagnóstico hay que realizarlo tomando muestra de la vagina mediante hisopados vaginales. También se lo pueden tomar en hisopados rectales y se los puede sembrar en caldo de tut Hewitt con 10 microlitros de ácido nalidíxico enriquecido con 15 ml también de colistina y 10 miligramos de extracto de levadura. ¿Cómo es que se llama el caldo para identificar a Streptococcus de la agalactiae? Caldo de tut Hewitt. Luego de haber enriquecido en este caldo de tut Hewitt, después de 18 a 24 horas de haber sido incubado, se obtiene una muestra que se saca y se subcultiva en un agar, en una placa de agar de sangre de carnero para realizarle las identificaciones bioquímicas. ¿Qué identificaciones bioquímicas o qué pruebas vamos a utilizar? Vamos a hacer la hidrólisis del lipurato de sodio, vamos a hacer la prueba de CAMP, la serología, la coenzima y la coaglutinación de látex. Pruebas serológicas que se pueden utilizar para Streptococcus agalactiae. Pero ¿de dónde vamos a partir? De tomar la muestra con hisopados vaginales y rectales y llevarlas a un caldo de enriquecimiento, como es el caldo de tut Hewitt. Luego vamos a resembrar o vamos a subcultivar en agar de sangre y allá después, si el laboratorio tiene los antisueros, va a ser una clasificación serológica del mismo. Esto sería por hoy lo que tenemos que avanzar para estar listos para avanzar el tema de Streptococcus pyogenes la siguiente clase. Aquí quedaríamos y la siguiente clase podríamos observar Streptococcus pyogenes. Preguntas, algo que no hayan entendido. Hemos visto Streptococcus pneumonia, Enterococcus y Streptococcus agalactiae, los tres, el día de hoy. A ver, están asistiendo muy pocas personas a la teoría, después resulta que no saben dónde está ni cómo está. 34 personas se han conectado el día de hoy. Bueno, también tiene que ser por el tema de los exámenes. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces vamos a dirigirnos a la práctica porque el día jueves estamos atrasados. Entonces vamos a pasar las prácticas el día de hoy, normalmente, con el grupo de microbiología del jueves, el grupo 3, y inmunología también el grupo 3, el día de hoy. El examen de mesa, de rezagados también se va a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana en el laboratorio de microbiología. Allí voy a esperar a todos los que no han podido presentarse al examen del primer parcial, pero con justificativos firmados con dirección académica y autorizados. Aquí quedaremos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.